la visión del mundo y el papel que juega el territorio. Aquí esta visión del mundo la estamos llamando como la cosmovisión y precisamente se refiere a eso, a la forma en la cual se ve el cosmos, es decir, cómo vemos e integramos el mundo. Es la visión universal que los diferentes pueblos tienen de su presencia en la naturaleza. Es la forma de entender la relación de cada uno de nosotros con el universo. La cosmovisión es uno de los elementos junto con los valores y las prácticas que definen la cultura de un pueblo. Ante todo, las cosmovisiones existen en los individuos, es decir, son nuestras ideas, nuestros conocimientos y nuestras creencias. Sin embargo, como somos seres sociales, compartimos con los demás las maneras de ver el mundo. Y por eso es que se estudia desde la visión sociocultural y no individual, la cosmovisión. Las manifestaciones de la cosmovisión las podemos ver reflejadas en los mitos, en las leyendas, en las deidades, en los personajes míticos, en este caso relacionados con el agua, ¿verdad? Que es el tema que a nosotros nos interesa, en ceremonias, en ritos, fiestas, danzas, canciones, música, refranes, lugares sagrados en el arte, en el simbolismo, en el nombre de lugares, entre otros elementos. En la gran diversidad de ideas y de creencias del ser humano, sin embargo, encontramos más coincidencias que diferencias. Incluso algunas parecieran ser atemporales y universales como parte de la memoria colectiva, pudiendo reconocer en el respeto por la naturaleza en todos los pueblos americanos previos a la llegada de los conquistadores europeos ese elemento integrador, ¿verdad?, de la cosmovisión. Así, en los pueblos originarios de Costa Rica, su visión de mundo tiene como elemento común el respeto al ambiente. Nuestros pueblos originarios se sienten hijos, hermanos y amigos del territorio. En el territorio es donde se cimenta la vida del hombre y la mujer, porque ahí está todo el recurso de la biodiversidad, como el agua, el suelo, el bosque, la belleza escénica, donde hay producción de oxígeno, donde están sus hijos, donde están sus antepasados, donde está su casa. Y para ellos el territorio no tiene límites. Nuestros antepasados solo miraban las montañas y los ríos, que les indicaban cuál era el espacio territorial que ocupaba. Para ellos, el territorio lo integran entonces los ríos, las montañas y los animales. La relación más directa e íntima entre los aborígenes y el territorio se da cuando estas personas como agricultores, recolectores, cazadores, pescadores o artesanos obtienen los productos del entorno. Por ejemplo, lógicamente, ellos obtienen resinas de los árboles, tintes de las cáscaras y de bejucos, obtienen raíces y minerales, obtienen plumas de las aves, varillas de las plantas que las utilizan para la construcción de viviendas, hojas para techar esas viviendas, troncos tallados o que tallan precisamente para hacer muebles, lianas o cáscaras para las canastas, barro para las ollas o la cerámica en general, madera específicamente de Pejivalle en esta región para las lanzas o para el telar, piedras para hacer las hachas o para diferentes tipos de herramientas en general.
Aprovechaban venenos de plantas para pescar. El oro lo sacaban de los ríos precisamente para los diferentes artefactos ceremoniales o adornos que utilizaban. Las pieles las obtenían de los animales, las medicinas de las plantas. Hacían tela con mastate, que es una planta. El fuego lo obtenían de la leña. El suelo lo utilizaban para sembrar. Los animales les proporcionaban carne, cuero y hasta vestido, ¿verdad? Y además, pues muchos de los animales son personajes míticos de ellos. Así podemos ver que el medio físico natural está directamente relacionado con el alimento, la fibra, los adornos, la medicina, los ritos, es decir, con toda su vida. Ahora, el agua también es un elemento fundamental en la cosmovisión de nuestros pueblos, desde lo sagrado en el cielo hasta el inframundo. El agua generalmente representada, mejor dicho, en historia, relatos, leyendas, cuentos, mitos. Y a partir de ellos, pues podemos conocer la forma de pensar y concebir el mundo, así como su relación con la naturaleza, específicamente con la concepción de la madre tierra, siendo ella un ser vivo que sufre, que llora y que puede sentir el maltrato causado por los seres humanos. Y entonces podemos decir que el viento, el sol, el agua, la luna, las estrellas y los animales son parte de un todo. Veamos, por ejemplo, el papel tan importante que juegan las montañas, que precisamente lo vamos a apreciar en esta imagen. La montaña es la parte más alta de la topografía de un territorio, ¿verdad? Estas imágenes son de la región de Talamanca. Estas montañas se conectan con el cielo. Muchas de las deidades del agua viven en las montañas, en las nacientes de los ríos. Esas nacientes se ubican en la parte media o alta de la montaña, en los lagos o cavernas que muchas veces están conectados con el mar. Así entonces estos elementos geográficos forman una unidad, podríamos decir que un sistema o un circuito de circulación de las aguas. El agua sale de la cima de las montañas en forma de nubes, ¿verdad? Las observamos acá en el borde de la montaña y se va desplazando cuando cae al suelo por los cauces de los ríos. Asimismo, sale entre las rocas de las montañas, dando origen a los manantiales, siendo así las montañas las primeras en recibir el agua de lluvia que escurre hasta lo más profundo de la tierra. Podemos decir entonces que las montañas representan el nacimiento de las nubes, mientras que las cuevas, manantiales o incluso los lagos son el acceso al inframundo, de donde surge el agua que nos pone en contacto con seres del más allá de lo humano. Aunado a lo anterior, también las montañas son concebidas como reservorios de agua. En ella se pueden escuchar sonidos asociados con el agua, los truenos, el aguacero, el eco del agua que escurre y hasta sonidos del mar en algunos casos. Entonces las montañas son proveedoras del agua, pero al hablar de agua estamos hablando también de vida. Las montañas son las proveedoras de animales, plantas, lógicamente van a condicionar el clima y la fertilidad de los suelos para sus cultivos, es decir, todo lo requerido para su subsistencia. Y entonces, con este ejemplo que les estoy dando de el papel de las montañas, desde la visión, digamos, actual del estudio de las aguas, podríamos estar haciendo referencia al ciclo del agua o a elementos del ciclo del agua.
Para avanzar un poco con el tema de las deidades, es importante pues tomar en consideración que desde que el ser humano es ser humano, le ha surgido la duda, la pregunta de lo que se denomina el mito de la creación, es decir, cómo se creó el mundo, quién creó el mundo, ¿verdad? Y la respuesta a estas preguntas ha generado en todas las culturas dioses y ancestros de diferente tipo. En el caso de Costa Rica, todos nuestros pueblos originarios han explicado la creación del mundo, lo que llamaríamos cosmogonía, ¿verdad? Que hace énfasis a la explicación del universo por medio de una deidad suprema, tal como lo vemos en esta lámina, ¿verdad? Entonces, en la cultura bribri, esa deidad suprema se llama Sibó. En la Cabecar se llama Sibó. En la Broran se llama Zbo o Zibú. Y en la Brunca se llama Zibú. Prácticamente es la misma, ¿verdad? De hecho, vamos a ver más adelante, cuando veamos estas culturas en particular, que comparten incluso relatos con algunas pequeñas variaciones, ¿verdad? Sobre la creación del mundo o el origen de ellos mismos, ¿verdad? Como personas, lo cual indica, lógicamente, que tienen una estrechísima relación. En la cultura Ngabe, el dios supremo es Gobo, la Maleku es Toku, en la Wetar es Dios, es un Dios creador, ¿verdad? Porque precisamente por esa estrecha relación que tuvo al principio con los conquistadores, pues no tenemos el nombre de ese Dios creador. En el caso de los chorotegas, ese Dios creador se denomina Tipotani. Ahora, estos dioses creadores pues también tenían o crearon ellos otras deidades. Y eso se ve reflejado en, por ejemplo, en el día y la noche, en lo femenino y lo masculino, lo que es arriba, lo que es abajo, el sol y la luna, el cielo, la tierra, la lluvia y la sequía. Entonces, estos principios de dualidad son frecuentes en muchas de las explicaciones de la creación del mundo que se ven reflejadas en estos otros dioses secundarios que podríamos llamar. Por ejemplo, entonces tenemos el dios de la tierra y el dios del cielo, el dios del inframundo o el dios de la naturaleza, el dios del agua o diosa, ¿verdad? Del agua, de la lluvia, de los manantiales, de los truenos, del mar, pero también de otros tipos o aspectos humanos, como el dios de los cultivos o de la agricultura, de la fertilidad, de la guerra. Entonces, vamos a ver que en el panteón que llaman las culturas, pues podríamos tener gran variedad. Lógicamente, el curso está enfocado a aquellos que están relacionados con el agua. Existe, lógicamente, un estrecho vínculo entre los seres humanos y estas deidades, sobre todo en estas deidades secundarias que no necesariamente son nombradas por ellos como dioses, sino como señores, guardianes, protectores, abuelos o espíritus. En algunos casos, pues sí les denominan dioses, ¿verdad? Pero todas estas otras denominaciones, pues también son parte de las deidades de estos pueblos. Y este vínculo es prácticamente el ofrecimiento del alimento a las deidades. Ellas se alimentaban principalmente de cacao o de animales en las culturas chipchenses, ¿verdad? En las 7 que hay en el país. Y también de sangre humana que conlleva al sacrificio humano en las culturas de origen mesoamericano, incluyendo a la chorotega, que se
desarrolló acá en Costa Rica. En el tema del agua, ¿verdad? Como les decía, esta sacralidad está representada también por muchas de estas deidades que muestran la importancia que estas personas de estos pueblos le daban precisamente al agua. ¿Por qué? Porque precisamente el agua es sagrada, porque el agua es vida. Por ejemplo, desde el momento de la concepción, venimos envueltos en una fuente que cubre la matriz y desde allí aprendemos que el agua sirve para curar, para limpiar el alma, el espíritu y el cuerpo. Se valora y se respeta el agua como una fuente de vida y como una fuente de muerte también. Vamos a ver en diferentes relatos que el agua es el eje central de la vida. Y entonces veamos otro ejemplo, que es precisamente esa relación entre el lenguaje, ¿verdad? Y la visión del mundo en el territorio. No es coincidencia que en todas las culturas de aquí, de Costa Rica, de estos pueblos originarios, la palabra correspondiente para agua y para río sea la misma, pues ellos obtenían el agua del río para la subsistencia diaria. Entonces, en la cultura bribri, agua y río se dice di. En la Cabecar, diglo. En la Broran, di. Y en la Brunca, di. Entonces, nuevamente volvemos a ver que todas estas culturas, eh, desde el punto de vista lingüístico, son similares, ¿verdad? Es di y di. En la cultura Gabe, se, eh, esta palabra es ño, en la Malecu es ti, en la Huetar tenemos dos formas para referirse al agua en función de la ubicación geográfica. Tenemos ti en gran parte de el área del territorio, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra tibas, que significa agua fría, o la palabra tiqui, que es una calabaza empleada para guardar y transportar agua. Además, hay varios nombres de ríos, como el Tiribí, el Tiquís y el Tiquires. En el sector de Oriamuno predomina este prefijo chi, por ejemplo, chicuá, que significa agua fría, o chicagres, que significa ojo de agua. Y hay varios ríos también que comienzan con chi, por ejemplo, Chivá, Chihuite, Chires y Chirí, ¿verdad? Entonces, los lingüistas han asociado que por lo menos habían dos formas de nombrar al agua o al río, ¿verdad? En esta cultura, en función, digamos, de la ubicación geográfica. Y en el pueblo chorotega, se dice nimbú. Tenemos un ejemplo de la aplicación de esta palabra nimbú. En la región de Guanacaste hay un lugar que se llama Nimbo Llores, ¿verdad? Nimbo Llores. Ahí hay un acuífero muy importante que brinda agua a varias comunidades costeras por medio de un mega acueducto. Entonces vean cómo la comunidad y el nombre de la comunidad y la actividad, digamos, principal de esa comunidad está relacionada con el nombre de agua o río en idioma chorotega o mangue, ¿verdad? Que les decía que era el nombre de del idioma en esta cultura. Y para terminar un poco la cosmovisión de los pueblos en general, ¿verdad? Indígenas de Costa Rica y su relación con el territorio, pues es importante lo siguiente. Los territorios indígenas en Costa Rica resguardan el 16% de los bosques húmedos existentes en el país, así como el 14,8% de los humedales
el 5,5% de los manglares y en esos territorios se protege también el 3,2% de las playas de anidación de tortugas marinas. En Costa Rica, 1.728 kilómetros cuadrados de áreas silvestres protegidas como refugios o parques nacionales se hallan dentro del territorio de los pueblos originarios, siendo ellos sus principales protectores. Otro elemento a destacar de la cosmovisión y del territorio es la relación del ser humano con el maíz, pues uno depende del otro. Según la visión de nuestros pueblos, los surgen del maíz, son hijos e hijas del maíz. A excepción de los Malecu, que ellos son hijos de la caverna, ellos provienen de la roca que se abre en la caverna y ellos surgen de ahí. Asimismo, pues tenemos la relación también de estos pueblos con el cacao, por ejemplo. El cacao es una bebida sagrada para todos ellos, utilizada en rituales y juega un papel muy importante en muchas de las historias o mitos que están contenidas en el libro de Cultura del Agua de los pueblos originarios de Costa Rica.